Bienvenidos a nuestro ciclo Artistas Estadounidenses. Mi nombre es Javier Rodríguez Canales, soy director de Cultura y Biblioteca del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, Perú. En esta ocasión vamos a hablar de Hopper, la intimidad y la ciudad. En la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos creció y se convirtió en una nación urbana e industrial. Edward Hopper fue un pintor que reflejó la intimidad del ser humano y lo efímero del paisaje natural en medio de una ciudad planificada. También es importante conocer la obra de este artista por haber sido un referente visual para el cine de su tiempo. Ahora hablemos del artista. Hopper nació en 1882 en una ciudad cercana al río Hudson, en el seno de una familia de tradición católica. Desde el año 1900 se formó en la Parsons New School of Design de Nueva York, que fue fundada a finales del siglo XIX con la intención de ofrecer a los artistas un espacio de mayor libertad creativa. En dicha escuela, sus profesores William Chase y Kenneth Miller lo animaron a visitar museos y pintar con espacios limpios de color. Allí también fue alumno de Robert Henry, el artista que lideró la Ashcan School, y allí también coincidió con George Bellows, célebre por representar el bajo mundo de las ciudades a través de las peleas de box. De esta manera es que la pintura de Hopper tendrá como base las siguientes características: una temática realista urbana y una técnica simple y limpia. Una vez egresado de la escuela, trabajó brevemente como ilustrador publicitario. Entre 1906 y 1910 hizo varios viajes a Europa, donde conoció de primera mano la obra de artistas que trabajaron la figura humana y los interiores, como Degas, Manet, Lumière, Toulouse-Lautrec y Goya. Es necesario destacar que Hopper no mostró interés por las corrientes vanguardistas del fauvismo y el cubismo. A su regreso a los Estados Unidos, el artista trabajó por aplicar lo aprendido a la temática que veía en su entorno más próximo, como la ciudad, sus personajes y los paisajes aledaños. Entre 1915 y 1923 se dedica al dibujo y al grabado, conociendo a Martin Lewis, cuya obra vemos en pantalla, un notable grabador y dibujante australiano que recoge escenas urbanas con enfoques modernos con mirada cinematográfica. En esos años su obra empieza a ser reconocida y obtiene algunos premios importantes. Entre 1923 y 1924 realiza dos exposiciones muy exitosas que lo posicionan en el campo de los pintores que representaban escenas estadounidenses. Pero, a diferencia de pintores como Grant Wood y otros neorrealistas que se centraron en las costumbres tradicionales, Hopper relaciona el realismo con una poética intimista que caracterizará su obra hasta el final de sus días. A poco tiempo, contrae matrimonio con Josephine Nilsson, una exalumna de Henry, quien pospuso su carrera artística para asistir a su esposo. Mientras Hopper era melancólico y reservado, Joe era sociable y expansiva. También estuvo dotada de una gran empatía que le permitió comprender los hondos sentimientos de su esposo, que según ella eran como un pozo sin fondo. A pesar de la fama obtenida, los Hopper siempre llevaron una vida simple y relativamente austera. Todo ello en coherencia con la personalidad del artista, quien además de registrar escenas urbanas, hacía excursiones al campo y pasaba largas temporadas en su casa de verano en la playa de Cape Cod. El éxito del artista
Se vio consolidado con las retrospectivas exhibidas en el MoMA de Nueva York en 1933 y en el Museo Whitney en el año 1950. En ese periodo de tiempo produjo sus obras más famosas, como Nighthawks. Pero, sin embargo, a pesar de haber tenido algunos problemas de salud, siguió produciendo más adelante obras emblemáticas hasta su muerte acaecida en el año 1967. Ahora hablemos acerca de la obra. La obra de Hopper no se caracteriza por tener etapas bien diferenciadas, sino por un estilo que se mantuvo estable a lo largo de casi 5 décadas. Al contemplar el conjunto de la obra en orden cronológico, se percibe que luego de un primer aprendizaje académico y la incorporación del aporte de algunos pintores europeos de finales del siglo XIX, el artista fue afinando un universo visual conformado por personajes solitarios, la arquitectura y el paisaje natural estadounidense. En los trabajos tempranos predomina el trato de la figura humana. En el dibujo Estudio de mujer sentada de 1899 se aprecia un trazo relacionado con la ilustración publicitaria. Modelo sentada de 1902 ya tiene los elementos esenciales de la obra de Hopper. Nos referimos al personaje solitario, los colores planos y la pincelada simple que no pretende una representación detallada. Los colores tierra y cálidos están muy bien armonizados con el gris del traje de la modelo, dándole al cuadro un efecto de calidez, penumbra y sobriedad. En los autorretratos de los años 1903, 1906 y 1925, vemos que no hubo una evolución significativa, salvo que el primero acentúa el claroscuro y tiende a ser más sintético, acercándose de esta manera al trabajo de George Bellows. En cambio, en el cuadro de 1906 se pueden distinguir los ojos y el rostro está más iluminado, mientras que en la obra de 1925 no se obtuvo el dramatismo por el contraste de luz, sino con las sombras que el sombrero proyecta sobre el rostro. En esto es necesario recordar que Hopper era melancólico. Por ello, a pesar de haber hecho obras muy luminosas, sus cuadros en general conservaron un tono misterioso y nostálgico. A continuación veremos algunos cuadros que responden a su estadía en Europa. La calle de París y la escena y la escalera de la calle 48 de 1906 son paisajes urbanos donde lo que interesa no es tanto el ornamento o lo monumental de la arquitectura, sino el espacio que ésta genera. El uso de colores cálidos y grises acentúan la sensación de acogida, pero al mismo tiempo de soledad. Pareja bebiendo, de 1906, es casi una postal para turistas, realizada a modo de boceto. Seguidamente tenemos Notre Dame, de 1907, donde la arquitectura y el paisaje están armonizados con los colores y la pincelada. En Vía del Tren y Tram Steamer, de 1908, observamos otro tema clave con amplia tradición entre los románticos estadounidenses. Nos referimos al paisaje natural cruzado por la máquina. La pintura Puente en el Sena tiene la misma lógica que Notre Dame, esto es, un paisaje donde la arquitectura dialoga con la naturaleza. La intimidad como asunto de interés empieza a tomar protagonismo con Bistrot y Summer Interior de 1909. Bistrot es una típica escena impresionista
En esta pintura tenemos el diálogo privado entre dos personajes cobijados por la penumbra de la arquitectura. Llama la atención que los protagonistas hayan sido colocados en la esquina inferior del cuadro, dándole realce al paisaje luminoso. Por otro lado, la pintura interior de verano, ¿no?, respira las obras de Degas y Lautrec, con el toque personal de Hopper, gracias a la soledad del personaje, la intimidad de la escena y el ingreso de la luz en el interior de la habitación. El paisajismo tradicional adquiere una mirada diferente en la obra American Village de 1912. La novedad estaría en la perspectiva aérea, que nos recuerdan a las imágenes parisinas de Pizarro. Pero esta obra está realizada con una técnica y una composición próxima a los enfoques cinematográficos. Queensborough Bridge, de 1913, es una pintura particularmente representativa de la visión del artista. El puente es monumental y cruza el paisaje perdiéndose en el horizonte. Quien pasa por el puente no tiene tiempo para mirar las casas tradicionales que miran hacia el río. Estas casas, al igual que ancianos abandonados, están esperando la muerte en silencio. Blue Night de 1914 es una obra de estilo parisino post-impresionista, donde están todos los elementos de la sociedad burguesa de fines del siglo XIX, conformados por el trabajador, el artista y el burgués. Todos ellos en un café animado por una cantante, donde llama la atención un payaso fumando. Las alegorías e interpretaciones que se pueden ensayar son muchas. Por ello, señalamos la pertinencia de ver la obra en un contexto donde la industrialización parece estar rodeando la vida humana hasta aniquilarla. Entre 1916 y 1919, Hopper pintó paisajes naturales, donde los protagonistas son las rocas y el mar. En el dibujo Night on the Train de 1918 se observa nuevamente la influencia de Martin Lewis y se aprecia el intimismo que sucede en las ciudades industriales donde la soledad tiene un papel preponderante. Como dijimos anteriormente, Hopper hizo ilustraciones como esta cubierta de 1919, la cual está en sintonía con la estética de los carteles políticos de la época. En este paisaje americano de 1920, trata la invasión del progreso en el campo natural, que va a ser un tema recurrente en la obra de Hopper. Y esta otra obra, Night Shadows de 1921, vuelve a recordarnos a Lewis con una perspectiva propia de los encuadres cinematográficos. En la década de 1920, los interiores urbanos íntimos parecen conectados con la pintura de Vermeer. Un ejemplo de ello lo vemos en esta obra de Mujer cosiendo en su máquina, ¿no?, de 1921, y Moonlight de 1923, así como en 11 AM de 1926. Al mismo tiempo, el desnudo es abordado en obras como Reclining Nude de 1924 e Interior de 1925, donde se representa a una mujer desnuda leyendo ante un espejo. Aquí es importante anotar el personaje solitario leyendo va a ser un tema que va a aparecer permanentemente en la obra de Hopper. Junto a la mirada urbana, la arquitectura tiene un rol gravitante en la obra de Hopper.
En algunos casos, como House by the Railroad de 1925, la imagen sirvió de referente para la película Psicosis de Hitchcock, que se realizó en el año 1960. Este juego entre la arquitectura y sus habitantes se siente en una serie de cuadros donde el espectador se encuentra en el exterior invadiendo con la mirada una escena interior, como vemos en Night Window de 1928 o Room in New York de 1940. Esta obra nos muestra una pareja de rasgos indefinidos donde el hombre lee las noticias sin prestar atención a su mujer, quien toca el piano con desdén, poniendo de relieve una relación marcada por la soledad. En Room in Brooklyn de 1932 también se percibe la influencia de Caspar Friedrich, con sus personajes de espaldas al espectador e iluminados por la luz de la ventana. Otros interiores de lugares públicos tienen personajes solitarios leyendo mientras van de paso, como en Habitación de Hotel de 1932 y Compartimiento del Tren de 1938. Contrastando de esta manera la intimidad de la vida intelectual con la vida sin raíces en las ciudades. Otros interiores de lugares públicos como New York Movie de 1939 o Office at Night de 1940 y el célebre Nighthawks de 1942, curiosamente son escenas nocturnas, las cuales en el tiempo de los post-impresionistas representaban la bohemia y la libertad, mientras que en estas obras presenciamos básicamente un encuentro de soledades. Dentro del universo de Hopper llama la atención la obra Joe in Wyoming de 1946, donde aparece la mujer del artista pintando un paisaje desde el interior de un automóvil. Hacia 1959 e inicios de la década de 1960, el pintor realiza una serie de obras donde la luz que incide sobre el cuerpo del personaje adquiere connotaciones filosóficas. Por ejemplo, Summer in the City de 1960 de 1950, nos revela una relación trunca, donde la mujer mira al exterior con un gesto de inconformidad, mientras el hombre entierra el rostro en la almohada. Lo inverso aparece en Excursion into the Philosophy de 1959, que nos muestra a un hombre dándole la espalda a una mujer semidesnuda que ha dejado un libro mientras mira el reflejo de la luz en el suelo, lo cual, para algunos críticos, tiene relación con el mito de la caverna de Platón. En esa misma línea, Morning Sun de 1962 ilustra a una mujer en ropa interior iluminada por el sol mientras contempla el cielo y la ciudad industrial. Es posible que las obras más conceptuales de Hopper sean Room by the Sea de 1951 y Sun in an Empty Room de 1963, en las cuales no se representa a ningún personaje ni mueble alguno, sino la simplicidad de la luz alumbrando y haciendo sombras en un lugar vacío. Finalmente, Chair Cass, que representa un vagón de tren con personas solitarias que están leyendo, siguen mostrando la concepción que tenía el artista sobre la vida urbana. Por otro lado, la obra Dos comediantes de 1965 para algunos sería la despedida del artista, ya que fue pintado casi al final de sus días y que obviamente
es posible hacer sobre ella algunas alegorías e interpretaciones libres. Con esta breve exposición de algunas de las muchísimas obras que hizo Hopper, esperamos pues haber contribuido al conocimiento de un artista esencial para comprender el arte estadounidense, pero también para penetrar en el estilo de vida en las grandes ciudades modernas en las cuales vivimos. Muchísimas gracias.